menos 7 días, los que sois seguidores de Milenio 3 en la cadena SER, este que os habla, Iker Jiménez, os daba una noticia misteriosa. Y el equipo además lo traía aquí con datos fidedignos. En Chile había polémica. De nuevo también ese término enrolado al misterio. Había polémica porque, atended bien, un extraño ser de pequeño tamaño, de gran cráneo, de largos dedos, un aspecto monstruoso, se encontraba en una parte, en un territorio del sur de Chile. Bueno, nos hemos puesto a trabajar, hemos puesto a todo el equipo detrás de pistas y hemos encontrado historias fascinantes. Es decir, el caso de Chile no era el primero. Por ejemplo, en Puerto Rico, en el año 76, se puso de moda el término garadiábolo. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues era más o menos una especie de criaturas misteriosas que parecían seres de las profundidades y que incluso coparon partes de algunas revistas en la época que se editaban en España y en Sudamérica, por ejemplo, Mundo Misterioso. Bien, parecían realmente diablos del mar. Un día hablaremos de los hombres peces, o supuestos hombres peces. Hay más de realidad de lo que parece, pero estos eran un auténtico fraude. Los pescadores intentaban cortar de alguna forma un tipo de pez plano, semejante al lenguado o parecido a una raya, e intentaron engañar a algunos científicos, y lo consiguieron en la primera época. Era un fraude. Lo que no se sabe si es un fraude o no es lo que ha pasado en Chile hace apenas 7 días. Una criatura que parece un feto, parece un niño, que está fosilizado, o mejor dicho, momificado, sería la palabra en sí mismo, y que tiene la típica imagen que todos hemos recordado o visto en la literatura fantástica de lo que sería siempre supuestamente un extraterrestre. Y nos pusimos en contacto rápidamente con Chile, ni más ni menos. Allí Jaime Ferrer, director del Calama UFO Center, el primer organismo que ha investigado este asunto, nos hablaba de que les parecía algo muy raro, que la prensa ya buscaba una explicación, que la ciencia buscaba otra, ese ser diminuto como la palma de una mano y tan extraño, y hablaban de un feto quizá teratológico, monstruoso, deforme, de algún tipo de marsupial. Pero no estaba muy claro. Para muchos investigadores chilenos como Jaime Ferrer, que ahora vamos a escuchar, había otros casos anteriores que demostraban que no se parecía a ninguna anatomía conocida. Ahí está con ustedes Jaime Ferrer. Yo he investigado 3 casos con características similares y resulta de que este tipo de seres son bastante reales. A mí me llama la atención y hemos estado en una, no discusión, sino que hemos estado conversando al respecto con respecto a estos seres, y me da la impresión a mí de que no sería lo que fue afirmado por el señor el doctor veterinario don Arturo Mann, quien informó que se trataba de un marsupial nocturno. Sin embargo, yo tengo otros antecedentes que manejo. El cráneo no tiene absolutamente nada que ver. Las características de este pequeño ser de no más de 7,2 centímetros de estatura me muestran que tiene brazos, tiene piernas. Además, las características fisiológicas que post-mortem de este ser no tiene nada que ver con un organismo natural, porque supuestamente estaba vivo y prácticamente de la noche a la mañana apareció en completo estado de momificación. Entonces eso es totalmente atípico, pero para mí no resulta algo nuevo, porque esas características también las he visto acá en pequeños seres que lamentablemente la gente que los ha hallado le ha producido cierta repugnancia porque no son agradables a la vista y simplemente los han tirado a la basura. Nuestro magnífico técnico, Jorge Martínez, y buen amigo, sostiene ahora mismo en sus manos unas fotografías del ser de Chile y me mira un poco espantado, tengo que decirlo así, a estas horas de la noche, y es que el bueno de Jorge Martínez, con este que os habla, con Iker Jiménez y con Carmen Porter, estamos envueltos de esa penumbra que siempre creamos aquí, en el estudio de la cadena SER. Estamos en plena oscuridad, con este fondo sonando que espero que se envuelva a todos y cada uno de vosotros. Y la verdad es que Jorge, como decimos, tiene entre las manos las fotos y ahí está el misterio. Un ser pequeño que no se parece a ningún animal que nosotros conozcamos, que se aleja de esos marsupiales o incluso monitos del desierto, que es una de las teorías que nos contaba Carmen Porter la semana pasada, cuando esto era noticia recién salida de Teletipos. Bueno, yo creo que los que sois amigos de Milenio 3, y cada vez por fortuna sois más, los vemos cada día en milenio3@cadenaser.com, en vuestra cantidad de correos electrónicos, los que sois amigos de este programa os dais cuenta de que a veces las explicaciones que se dan a bote pronto cuando ocurre un misterio pues no son muy creíbles, porque luego, bueno, sabemos igual 20 años, 25 años después, cuando se desclasifican estos informes, que no era lo que nos decían. Lo hemos visto en Belmed, ¿verdad?, en las caras de Belmed, lo hemos visto en un montón de casos.
Y hablo de Belmez porque hablo de España, y hablo de España porque aquí también han ocurrido fenómenos de este tipo. Me vais a decir que bueno, que de dónde sacó eso. Bueno, pues parece ser que en 1989, en un bosque de Girona o de Gerona, toda una familia se encontró con lo que se dio a conocer en la prensa en la época como el gnomo de Girona. Se dijo que podía ser un feto de rinoceronte teratológico. Al decir teratológico me refiero siempre a fetos monstruosos, ¿no? Desgraciadamente. Pero aquello, según se publicó, al menos en la época, se movía. Y se le apareció a una familia, e incluso hizo una especie como de extraño movimiento delante de ellos y lo atraparon. Las fotografías, al igual que las del ser de Chile, son espantosas. Un ser misterioso, azulado, metido en un bote de formol. Hay alguien que siguió esta historia, alguien que es pues otro amigo, como no, de nuestro equipo, Francisco Contreras, al conocéis perfectamente, que es nuestro corresponsal en Levante. Y ejerció su labor también en Cataluña porque estuvo por allí, indagó, preguntó, buscó. Y Francisco Contreras siempre persigue la verdad, y por eso está aquí a estas horas de la noche. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde la capital del Turia, Valencia, con esa tenue luz también aquí. También ahí. Eso es bueno, que sea una norma, compañero del equipo de Milenio 3. Vamos creando penumbras, en el buen sentido, ¿verdad? Siempre con criterio y con escepticismo, pero envolviéndonos de la belleza del misterio. Francisco, sé que es difícil, prácticamente en titulares, por favor. ¿Qué pasó en Gerona que tenga que ver con esta historia del extraño monstruo de Chile? ¿Qué pasó? Pues que buscamos la verdad y que encontramos dos verdades en uno de los casos relacionados con seres extraños, ¿no? Como el de Chile. Como bien decías, ocurrió en septiembre de 1989, que hago un recorrido fotográfico por los hechos, cuando un matrimonio, supuestamente y presuntamente un matrimonio, se encontraba en una zona llamada el Bosque Encantado, en los alrededores de Gerona. El matrimonio, para más señas, según las divulgaciones que se hicieron del caso, se llamaban Añons y Pujals. Bueno, pues ese matrimonio se encontraba en ese Bosque Encantado, entre comillas, como es conocido, y halló o observó como un ser muy diminuto salía de los matorrales, comenzaba a correr alrededor de ellos. Tragicómicamente la escena era, o llegó a ser, que se subía encima de un radiocassette portátil emitiendo un extraño alarido. Ellos se quedaron perplejos, atónitos. Empezaron a perseguirle por todo el campo y llegaron a capturarle. Le capturaron y le metieron en una jaula donde vivió, o llegó presuntamente a vivir, 24 horas. Si quieres... 24 horas Francisco estuvo vivo dentro de ese primer bote. Es el mismo bote, es un bote, hay que decirlo, de una marca muy célebre que todos tenemos ahora mismo en la mente, sin decir la marca, de café. Un bote de cristal cerrado donde las fotografías están ahí y son espectaculares. Sí, yo te describo, si quieres, rápidamente cómo es aquel ser que todos los oyentes de Milenio... Antes, Francisco, perdóname, compañero, un detalle. Mucha gente, siempre que damos este tipo de noticias, nos dice dónde están esas imágenes. Y yo, desde luego, os encomiendo a la página web www.ikerjimenez.com. También podéis acceder a través de www.milenio3.net, ikerjimenez.com o www.milenio3.net, y ahí vais a ver un artículo de Francisco Contreras Gil con las fotografías de ese ser, las fotografías del gnomo de Girona en toda su expresión, esplendor del término. Unas fotografías impactantes que están ahí, un ser metido en una especie de líquido, de formol, y que es impresionante. Francisco, espera un segundito porque volvemos en un momento. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. En esta semioscuridad del estudio 1 central de la cadena SER en Madrid, en conexión con Valencia, con nuestro corresponsal Francisco Contreras, seguimos hablando de ese gnomo de Girona. No ha sido el único caso, aumentábamos lo de los garabiábolos, y también incluso, año 78, Playa Arendira, en Puerto Rico, una especie de tronco extraño que parecía, sinceramente, el de un extraterrestre, que al final tampoco subimos nada, los informes y el objeto se perdieron. Algo pasó en Gerona también así. Parecía que era un tipo de tiburón muy extraño, pero nunca lo pudimos saber. A veces estas muestras, estos seres, acaban perdiéndose. En Chile están las fotos en todos los periódicos de Chile. Seguimos hablando
Francisco, del retrato robot de esa figura misteriosa a la que se le denominó, incluso Gnomo. Fue llamado el Gnomo de Girona. Todos los oyentes hay que recordar que pueden ver esas fotos del Gnomo de Girona, del duende entre comillas de Girona, en ikerjimenez.com. Te hago la descripción. Medía alrededor de 12 centímetros, tenía un color, en principio cuando estaba vivo, azulado, y luego según los supuestos testimonios pasó a una tonalidad amarilla, y tenía una especie de protuberancia en la cabeza y los ojos de un color rojo. La verdad es que las fotos son espectaculares, y el caso Montecilla fue divulgado por multitud de medios de comunicación, tanto especializados como no especializados, y ahora lo podemos encontrar en enciclopedias temáticas dedicado a lo insólito. Un caso además bien divulgado y presuntamente investigado por dos personas que fueron Ángel Gordon y Sebastián Darbo. Claro, con todos estos antecedentes uno ejerce de periodista y cataloga ese caso como archivo en su archivo, como investigación pendiente, y se pone manos a la obra, y hace unos años tuve la posibilidad de dedicarme por entero a ello. Tenía todos los antecedentes o todos los ingredientes para tener uno de los grandes casos, como ya ocurrió, como bien decías, y que salieron a la luz pública en revistas tan fantásticas y geniales como Mundo Desconocido, que dirigía Andreas Faber-Kaiser. Bueno, encontramos la verdad, o encontramos dos verdades. Por un lado, encontramos a los autores del descubrimiento, los verdaderos autores de encontrarse a aquel ser que se llamaba Manuel Tello y a su hija Cecilia Tello, que eran de Gerona, y nos daban la primera verdad, que nada de lo que se nos había contado era verdad. Nada. Tristemente, nada de lo que se nos había contado era verdad. Es decir, ni existió ningún matrimonio que se llamaban Añanos y Pujals, es decir, sino que fue un simple y valiente, porque lo contó hombre catalán, se llama Manuel Tello, ni que aquel ser estaba vivo, es decir, no bailó encima de ningún radiocassette. O sea que Manuel Tello, Francisco, se encontró ese ser muerto. Se encontró muerto, iba paseando en los alrededores de su casa, se encontró este ser de 12 centímetros con una protuberancia en la cabeza, ojos de un color rojo y amarillo, esto sí es cierto, se lo encontró muerto, tirado en un camino. Sí, lo que es evidente, Francisco, es que el ser está ahí y es espectacular. Efectivamente, y ahora te cuento cómo fue verdaderamente la historia, una historia tragicómica, te diría yo, porque él se encuentra aquel caso teratológico o feto extraño, que luego daremos algunos apuntes, lo guarda en un bote de Nescafé, lo lleva a la farmacia de su localidad, que vamos a guardar en anonimato, y a los 2 días se presentan algunos investigadores para recogerlo, y es a partir de ese momento en el que lo recogen estos investigadores y divulgadores del misterio cuando salta el boom. Pero ni estaba vivo, ni emitía alaridos, ni nada de nada. Lo que sí es cierto es que era un enigma, y fíjate, yo tengo aquí un informe emitido por el doctor Luis Linares de Mula, ya fallecido, que hablaba sobre, que pudo analizar algo sobre el duende de Girona. Te lo leo rápidamente. La extraña conformación de este animal, afirmaba el doctor Linares de Mula, puede ser debida a 2 causas. Por un lado, que sea un ser monstruoso, es decir, un caso teratológico en el que se desarrollan los tejidos, los órganos, los miembros de forma normal, dando lugar a representaciones monstruosas, o también puede deberse al hallazgo de un ser primitivo que se hubiera conservado en una zona lo suficientemente fría para que vivieran los tejidos, la carne, las vísceras, y en este caso se trataría de un animal desconocido para la ciencia actual y que nos puede parecer monstruoso por desconocimiento. Por desconocimiento. Está claro que encontramos 2 verdades. Pero una cosa, Francisco, importante, que ahora mismo la gente se está preguntando, y para finalizar, ¿qué ocurrió? Es decir, tenemos un ser que es evidente que estaba ahí. ¿Qué pasó con ese ser? ¿Por qué no sabemos más de él? ¿Qué ha ocurrido con él? Se ha convertido en otro expediente X, en otro enigma sin resolver, porque nadie sabe dónde está. Lo único que quedan son las fotografías, esas fotografías que todos los oyentes de Milenio 3 pueden ver en ikerjimenez.com, y yo esas fotografías las he llevado a la Universidad de Valencia, he consultado con algunos zoólogos, y todos apuntan, o todos tienen la misma opinión, que se trata de un caso teratológico. No pueden apuntar más detalles porque no tenemos al ser o al gnomo de Girona, entre comillas, para analizarlo, y nadie a día de hoy sabe dónde está. En ese bote, imagino que metido en una especie de cloroformo o algún tipo de líquido que le ayude a conservarlo tal y como era. Nadie sabe dónde está, pero lo cierto es que ocurrió, que es un caso que ocurrió aquí en España en septiembre de 1989, a pesar de la otra verdad que pudimos descubrir. Francisco Contreras, muchísimas gracias. Ahí está la historia, la del duende o Gnomo de Girona. Es
bueno, es algo que pasó en España hace unos cuantos años, así que nada, ¿verdad, compañera? Nos viene de sorpresa. Esto pasa en Chile, ha sido noticia mundial, pero como siempre, si uno va a los viejos archivos y a los investigadores, en España habían pasado cosas muy parecidas. Un abrazo muy fuerte, compañero. Otro para vosotros.